16 de julio del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son nuestros invitados. Nos acompañará Mauricio Pozo, exministro de Finanzas. Vamos a hablar sobre la reestructuración de la deuda, el alivio y la liquidez, sí, pero no entran recursos frescos. El nuevo financiamiento puede llegar de China, pero en igual condiciones que antes. ¿Cómo garantiza el Ecuador que la corrupción no afecte también a su capacidad de pago? Lo vamos a conversar. Hoy también estará con nosotros Galo Lara, ex asambleísta de Sociedad Patriótica y condenado por el conocido crimen en Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos. La reciente absolución a quien fue acusado como cómplice le da fundamentos al ex asambleísta para pedir la revisión de su sentencia, justicia o persecución. Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La reestructuración de vencimientos de la deuda externa con tenedores de bonos soberanos representa aproximadamente 15.000 millones de la deuda total, según el gobierno, que alcanza los 58.000 millones. Esa renegociación está sujeta a la confirmación del resto de tenedores hasta agosto. Le daría un respiro al déficit fiscal en los próximos años, sí, pero no son recursos nuevos para pagar deuda interna con el IES, con los GATS o con la banca privada, porque para obtener recursos frescos se espera otros créditos, otra vez de China, ahora el principal acreedor bilateral del Ecuador. Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi, muchas gracias por la entrevista. Buenos días también. Empecemos escuchando al ministro Richard Martínez y al exministro Carlos de la Torre hablando de China. Lo que estamos dialogando con las autoridades chinas es un reperfilamiento, pero con ellos tiene otra dinámica la conversación porque a diferencia del grupo de tenedores de bonos, en el caso de China tenemos abiertas las puertas de acceso a financiamiento que hoy necesita el país. Justamente en el problema tan grave que está pasando la economía y frente a este antecedente muy criticado desde lo político, no resulta tan mala opción como algunos pretenden establecerla, dada la situación actual en que no tenemos otras fuentes de financiamiento. Queda claro con eso que para obtener recursos frescos de China no va a haber mayor renegociación de la onerosa deuda anterior, porque allí dieron como garantía petróleo a corto plazo, altas tasas de interés. Ahora se ofrece que pueden bajar las tasas, pero igual manteniendo siempre esta garantía de preventas petroleras. ¿No hay otra alternativa? Bueno, es importante que tengamos presente que la deuda total son 58.400 millones. Lo que se acaba de renegociar esperando que pliegue el resto de tenedores es 17.235 millones. Adicional a esto tenemos alrededor de 5.800 millones de dólares con acreedores de gobierno, es decir, deuda bilateral, donde 5.500 es con la China. Esto significa en términos prácticos que en el caso de los gobiernos hay que buscar, por un lado, replantear la deuda que teníamos en mejores condiciones, poder levantar liquidez adicional, que es lo que está esperando el gobierno por 2.400 millones, y buscar mejorar las condiciones que estaban previamente establecidas. Fíjese en este último tema. Se está reemplazando la deuda de ICBC, que era de 970 millones, por una nueva obligación de 1.400 millones, con una tasa de aproximadamente 5.15 más el LIBOR a 3 meses, con un periodo de gracia adicional de 9 meses. Es decir, sí se está mejorando las condiciones, pero esto es solo una parte del problema de la deuda. Hay que proseguir con un cambio de las condiciones de la deuda interna y además poder levantar recursos adicionales con los multilaterales. Pero cuando hablamos de levantar los recursos multilaterales y nos referimos específicamente a China y el que hayamos tenido que poner como garantía estas preventas petroleras, nos deja nuevamente ahora, sabiendo que es a China justamente donde volvemos a poner los ojos, nos deja en las mismas condiciones para negociar. Por eso le preguntaba, ¿no hay otra alternativa cuando estamos hablando de China? Bueno, en el caso de la China no es tanto de garantía, Steffi.
Estos son operaciones en el actual sistema que son paralelas, es decir, la obligación que va a venir con los chinos es una obligación con el presupuesto del Estado, es decir, con las finanzas centrales del gobierno central, digamos. Paralelamente, a través de la empresa Petroecuador, se le vende petróleo a la China, pero no es una garantía, son operaciones que están vinculadas, pero no es que la una actúa de garantía. Bueno, pero de la otra. así se lo vendía también antes, pero finalmente esos acuerdos que se hicieron, los de 4 partes, tú me prestas, pero después yo te pago, o finalmente termina siendo con petróleo, es que termina en la práctica poniendo las preventas petroleras o estas ventas anticipadas como parte de la negociación en la mesa. Lo que hace Petroecuador, el otro los recursos que recibe el Estado, pero ahí precisamente ha estado el problema. Sí, bueno, realmente el problema más allá de eso ha sido que las condiciones financieras no han sido las mejores. Lo que se está pretendiendo en este momento, hasta donde yo tengo información, es que esas condiciones, como explico con esta operación con el ICBC, mejoren. Es decir, que sean condiciones adicionales, más blandas o menos onerosas que las anteriores, y además nos represente, conjuntamente con los 2.400 millones que están esperando, ingresos adicionales, liquidez adicional, porque lo que usted anotaba al inicio de la entrevista es correcto. La renegociación que se acaba de producir y anunciar, a pesar de que todavía no se termina, con los tenedores de bonos, libera recursos, ahorra fondos, pero no trae liquidez adicional. Y en este momento precisamente requerimos no solamente lo uno, sino adicionalmente lo otro. China no solamente que es el principal acreedor bilateral del Ecuador, ya pasa a ser realmente principal socio comercial cuando hablamos de exportaciones petroleras, aunque las revenda a Estados Unidos, pero también las no petroleras. Esta reciente prohibición para la exportación de camarones o las sanciones a 3 empresas camaroneras, una de ellas Santa Priscila, que es del suegro del ex vicepresidente, se espera que ya se levanten las sanciones y por el bien del país. Pero ¿no podría ser una presión al gobierno como para mantener ciertas negociaciones de crédito, por ejemplo, por la importancia que tiene? Fíjese, lo que acaba de conseguir Ecuador, esperemos que se consolide en el tema de los tenedores de bonos, es un buen precedente. El que haya caminado en esa dirección de la mano de los multilaterales es un buen antecedente para la negociación con la China. Es decir, yo creería que con lo que hemos caminado en la línea de los tenedores de bonos, por cierto, adelantándonos a la negociación de Argentina, que es una negociación más grande, nos va a permitir, creo yo, ir en mejores términos para la negociación con la China. Efectivamente, como usted menciona, no solamente que es el mayor prestamista, está metido también en los megaproyectos del Ecuador, y es el que más nos vende productos donde nos genera una balanza comercial deficitaria con ellos. Pero creo que estos eventos, la disposición del gobierno, la gestión que está haciendo el presidente, por ejemplo, con este problema que usted menciona del virus en el camarón, con todo esto me parece que puede dar mejores resultados. Obviamente los hechos y los resultados serán los que... Ahora, tenemos ya la aceptación de la mayoría de los tenedores de esa parte que se negoció. Falta que se logren todos los votos, sí. Pero en lo que viene ahora, en los siguientes pasos, se podría, digo, para la totalidad de los tenedores, por ejemplo, poner ciertas condiciones, como el que como garantía esté de la capacidad de el pago del Ecuador, un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, un nuevo acuerdo que busque ¿qué? A ver, aquí creo que hay que separar 2 temas. Uno es el acuerdo que el Ecuador necesita replantear con el Fondo Monetario, toda vez que el acuerdo anterior quedó suspendido y que tiene que plantear uno nuevo a un plazo más corto. Eso es un tema. De manera paralela, necesita renegociar la deuda. Obviamente que las cosas sí, de alguna manera, se vinculan la una con la otra, pero en términos prácticos yo creo que va por ahí la línea que tiene que seguirse. Sin embargo, el Ecuador, en el caso de la concreción del arreglo con los tenedores de bonos, lo hizo sin ninguna garantía que no sea la capacidad de pago de la economía ecuatoriana. Es lo que se llama la garantía soberana. Yo creo que tiene que caminar en esa misma dirección hasta finalizar el proceso.
Esto no quiere decir que no busque un acuerdo con el fondo, porque necesita más recursos adicionales para atender el problema que estamos teniendo. Ahora, de su experiencia como ministro de Finanzas, que manejó justamente un acuerdo con el fondo en el gobierno de Gutiérrez, se tuvo que garantizar el cumplimiento también de que no aumente, por ejemplo, el tamaño del Estado para que la dolarización se fortalezca, hubo un superávit fiscal. Ahora lo que tenemos es una década de duplicación prácticamente en el crecimiento del Estado, y eso debilita la capacidad de pago del Ecuador a la misma dolarización. ¿Es imprescindible, a su juicio, reducir esa masa salarial? ¿Hay maneras de hacerlo, esa reducción, sin que signifique un impacto social tan doloroso? Bueno, aquí tenemos que tener claro algo, Steffi. Con fondo monetario o sin fondo monetario, el tamaño del Estado y la obesidad al que ha llegado es inmanejable y es insostenible. Eso se mantuvo en promedio el 21% del PIB hasta el año 2006. Ahora estamos hablando de alrededor del 37% del PIB, es decir, prácticamente se duplicó. Y eso genera dos problemas recurrentes: déficit fiscales permanentes y endeudamiento acelerado, que es lo que hemos visto en los últimos años. Entonces, en ese sentido, tiene que ir reduciendo. Esa reducción tiene sus bemoles y tiene sus costos. Hay cómo reducir, por ejemplo, la nómina pública sin despedir personal, que es a través de, por ejemplo, la modificación que se acaba de hacer en la jornada laboral. Pero esto tiene que seguir, porque el sector público no es solamente el gobierno central. El sector público involucra todas las entidades autónomas, los gobiernos seccionales, las entidades de control, Petroecuador, Petroamazonas, Seguro Social, etcétera. Todo eso tiene que redimensionar el tamaño para que sea sostenible y obviamente ir jugando de una manera que el impacto social sea el menor posible. Pero eso tiene que reducirse. Caso contrario, le estamos pasando al sector privado la falta de acción por parte del gobierno, y eso me parece que no es lo correcto. Las observaciones del exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Steffi. 7:13 a.m. Vamos a una pausa. Al regresar, en nuestros estudios, sea Galo Lara, un exasambleísta condenado por el asesinato en el caso Quinsaloma. Ahora, los jueces a quien había sido condenado como un cómplice de Galo Lara, lo absolvieron. Pasaría lo mismo con el exasambleísta, y de ser así, entonces, ¿quién cometió ese crimen atroz? Ya volvemos. El mes pasado, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó el recurso de casación interpuesto por Gilbert Llanos. Ratificó así la inocencia de quien había sido condenado a 10 años de prisión como cómplice en el triple asesinato de Quinsaloma. Galo Lara, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Buenos días también. Con este antecedente, usted ha pedido también la revisión de su sentencia en su contra como autor intelectual. ¿Esta absolución de Gilbert Llanos abre la puerta para que se fije día, hora para la audiencia de revisión de su sentencia? Mire, jamás se debe condenar a una persona inocente sin pruebas. La justicia independiente hoy ha terminado la criminalización de quienes valientemente enfrentamos al gobierno más corrupto de la historia del Ecuador. Fue Galo Chiriboga, en conjunto con la fiscal de Quinsaloma, Inés Barcos, quienes fraguaron este montaje de Quinsaloma y quienes hoy en día se evidencia en base a esta sentencia que ha sido esto un fraude procesal, Steffi. El fiscal de ese entonces, Galo Chiriboga, lo acusó a usted de haber pagado a Llanos para que contrate a sicarios para que cometan ese triple asesinato, y por eso fue acusado como autor intelectual. Usted asegura que ese dinero fue para pagar al hospital, la factura del parto de la madre de sus hijos, que es, por cierto, hermana de Llanos. ¿Pudo probar usted esta afirmación en todos estos años, o cómo la fiscalía comprobó que usted le dio dinero a Llanos? Mire, fuimos sentenciados sin pruebas, así lo dice la sentencia. Fuimos sentenciados siendo inocentes. Aquí, a página 11 de la sentencia, dice
que el procesado hoy recurrente es hermano y de entera confianza de la procesada Carolina Llanos Romero, y que en esa calidad cobró los cheques girados que están a su favor. De ello, presume que esos dineros fueron entregados a los autores materiales del delito, y con esta presunción se construye otra presunción, que esta entrega dinero que fue para la comisión del delito. Las presunciones, dice esta sentencia, deben estar basadas en indicios probados graves, precisos y concordantes, lo que en ningún momento ellos pudieron probar que el dinero de Galo Lara sirvió para contratar a sicarios. Hoy en día, esta Corte Nacional de Justicia, independiente, declara inocente a Gilbert Llanos, y con ello se declara la inocencia de Galo Lara y de Carolina Llanos, ya que cuando se declara inocente a la persona que Galo Chiriboga e Inés Barco hicieron sentenciar por haber con el dinero de Galo Lara supuestamente contratado a sicarios, hoy esta Corte Nacional de Justicia indica de que no ha habido prueba, que han habido solamente presunciones, Estefi. Pero usted asegura que su caso fue entonces prefabricado por una metida de mano a la justicia, que lo hicieron para callar las denuncias de corrupción que estaba presentando contra el expresidente Correa. Las presentaba usted como asambleísta. Cuando se conoció desde la auditoría de Contraloría, esa famosa operación Goliat de la SENAIN, por ejemplo, la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia, que habría pagado el secuestro de Fernando Balda, se conoció también de gastos para una persecución en su contra. ¿Cómo pudo o cómo argumenta usted que se trató de una persecución? Recuerde usted y recuerden ciudadanos del Ecuador, en este mismo set de Contacto Directo, cuando yo venía a denunciar los actos de corrupción del régimen anterior, inmediatamente se hacían cadenas, se interrumpían las entrevistas para hacer cadenas de desprestigio. Aquí están los documentos que prueban la persecución a Galo Lara. Aquí tiene usted, Estefi, el documento es donde la Secretaría de Inteligencia, el señor Romy Vallejo y el señor Pablo Romero, le entregan al señor Carlos Polit la operación Goliat, comprobante del 11 de junio del 2014, con la finalidad de obtener la extradición del señor Galo Lara. Y aquí, ecuatorianos, tienen otra prueba más. $7.108.000 con 182 que utilizaron pagándole a las empresas Emerging de México y Cima Digital de Ecuador para crear contenidos y puedan criminalizarme en las redes sociales, puedan viajar los familiares del caso Quinsaloma a Panamá, puedan comprar testigos falsos. Esta es la prueba de una persecución política que forma parte de las pruebas que hemos presentado con nuestro grupo de abogados para el recurso de revisión, hoy adjuntando también la sentencia de inocencia de Gilbert Llanos. Pero para el país aquí hay algo que es igual de grave o mucho más grave, y es el caso que sí ocurrió, que no fue prefabricado en 2011, ya han pasado 9 años. Fue un caso terrible, un triple asesinato. Carlos Llanos, su esposa, su hijo menor estuvieron masacrados, los cuerpos fueron encontrados con heridas, y lo describo porque no es un hecho que puede quedar en la impunidad. Si quien fue sentenciado como cómplice ahora resulta que era inocente, si aceptan su pedido de casación o ratifican su inocencia, entonces, ¿qué significaría? ¿Quién cometió este crimen atroz? ¿No ha pagado su culpa? ¿Eso no se ha podido determinar? Mire, la Fiscalía tiene la obligación, y exijo públicamente a la señora fiscal de la Nación, llame a la fiscal Inés Barco para que indique quiénes le dieron la orden de involucrar a los hermanos Gilbert Llanos y Carolina Llanos, y con la señora Carolina Llanos por tener un vínculo sentimental con Galo Lara, para de esa manera procesarnos. Hoy en día, con esta sentencia de Gilbert Llanos, declarado inocente, se prueba de que hubo un montaje, de que hubo un fraude procesal. El hecho no fue montado, es decir, eso ocurrió, ese crimen ocurrió, ese niño murió. ¿Y qué pasó con ese caso entonces? Mire usted, aquí está el libro de don Emilio Palacios, La masacre exquisita de Rafael Correa.
aquí narra en investigaciones periodísticas que en Quinsaloma hubieron 2 masacres y que el fiscal Chiriboga y la fiscal Inés Barco no investigaron la primera masacre. Lo mismo, el libro de Juan Carlos Calderón, Después olvidarán nuestros nombres, en donde ellos hacen una investigación periodística con documentos que prueban que hubieron 2 masacres que utilizaron para involucrar a Galo Lara y silenciar las denuncias que semanalmente le presenté a Rafael Correa en su despacho, Estefi. Estos son los argumentos del ex asambleísta Galo Lara, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Una pausa, volvemos con más. No se vayan. Ya venimos.